sangre, la cromosoma 6, ¿no? Se detecta en la hipófisis fetal a la primera semana de gestación, la primera semana de vida, alcanza un pico máximo en el tercer trimestre. La secreción de prolactina es igual que la GH y aumenta con el sueño, con bien semejante. Inclusive en la escala zoológica en animales inferiores, ustedes pueden revisar que la prolactina se comporta como una hormona de crecimiento. Y el número de receptores sufre regulación ascendente por presencia de estrógenos. Es importante porque a la hora que sucede el embarazo, ustedes saben que el estrógeno va aumentando cada vez más, ¿no? Y el estrógeno hace, pues, facilita prácticamente el trabajo de la prolactina, ¿no? Y su caída es lo que ya provoca, pues, prácticamente la eyección de la leche, ¿no? Es un fenómeno fisiológico normal. Inclusive en el último trimestre puede la embarazada tener secreción láctea. Entonces esto sucede durante el embarazo. Bien, la principal función de la prolactina es que estimula el crecimiento del tejido mamario, ¿no? Y la lactogénesis, pero solo cinéticamente con los estrógenos, ¿no? Tienen que tener en cuenta su relación fisiológica con los estrógenos. Aumenta la producción de timulina, que estimula la producción de las células T, por eso se le considera prácticamente como una inmunomoduladora también la prolactina, ¿no? Y promueve la producción intertroncal. Miren cómo la prolactina también es capaz de suprimir la gonadoliberina. Y esto es interesante porque cuando hay exceso de prolactina, generalmente se afecta el eje hipotálamo hipocondrial. El exceso de prolactina, ¿no? Suprime la liberación de la gonadoliberina, ¿no? Y esto, por supuesto, afecta la producción de gonadotropinas, ¿no? Y puede afectar ese eje, ¿no? La prolactina en sinergia con testosterona estimula el desarrollo del aparato reproductor, o sea, pero en sinergia con la testosterona. De la misma manera que coordina sus efectos en la mujer con los estrógenos, coordina con la testosterona en el aparato reproductor masculino, ¿no? Y actúa como un catalizador de los efectos de LH sobre la célula de Leydig. Recuerden que la LH estimula la célula de Leydig para que produzca testosterona. Pero además, la testosterona tiene que convertirse en su forma activa, que es la 5-dihidrotestosterona, ¿no? O la dihidrotestosterona como se conoce, gracias a esta enzima 5-alfa-reductasa. Entonces, eso lo vamos a ver en el capítulo de las hormonas sexuales. ¿Ya? Bien, cuando los jóvenes están en plena estirón puberal, sucede eso. Yo estoy seguro que de todos los varones, el 40% la pasó. El 40%. Además, no lo dice. Levanten la mano a ver qué le pasa. La idea, porque creen pues, que sucedió algo raro, que se sentían raros en ese momento. No se preocupen, eso es lo que se llama ginecomastia puberal, o sea, crece transitoriamente el tejido mamario del varón. Los varones también tenemos tejido mamario, lo que pasa es que está atrófico, ¿no? Pero se estimula a la hora que hay el estirón puberal. Muchas de las hormonas se estimulan y una de ellas que se despierta es la prolactina. Pero más que la prolactina se estimulan los receptores a la prolactina. Entonces, y eso hace que la mama pues crezca en el varón, ¿no? Este es lo que se llama la ginecomastia puberal. Recuerden que el crecimiento mamario en el varón se llama ginecomastia. El crecimiento de la mama se llama telar. Una cosa es telar, otra es ginecomastia. Y otra cosa es lipomastia. Lipomastia es el acúmulo de gas en los pectorales, que simula mama, pero que no es mama, ¿no? Miren, hasta Tutankamón tuvo senos. Cuando se dio el trono, tuvo ginecomastia. ¿Por qué? Porque tenía 14 años, más o menos, 14, 16 años. Ya estaba en su pleno estirón puberal. Claro que para los egipcios, la ambigüedad era signo de divinidad, ¿no? Por eso los sarcófagos son así, por eso que se pintarrajeaba, ¿no? Entonces, hay muchos datos sobre eso, ¿no? Muchas hipótesis, ¿no? Cómo es que era considerada la divinidad que tenían, que ambos querían tener de ambos sexos, ¿no? Pero ahora pues, no hay nada divino, ¿no? Vamos a sacarse de ahí. Bien, ahora, un grupo importante de hormonas es lo que se ve en la producción o lo que tiene que ver con la secreción de las hormonas de la neurohipófisis, ¿no? Ustedes saben que la gran diferencia entre la adenohipófisis y la neurohipófisis es la manera como están conectados hacia el hipotálamo. Porque recuerden que las hormonas hipotalámicas tienen que vertir su contenido hacia la hipófisis para que ésta de alguna manera comience a estimular una función. Recuerden que la hipófisis está en la silla turca, ¿no? La hipófisis se puede inflamar igual que la tiroides.
La hipófisis tiene diámetros que van de milímetros, ¿no? Y que puede incrementar de volumen en la pubertad. En la pubertad hay una activación de las hormonas que tienen que ver con el eje gonadal. Esta hipófisis tiene dos porciones, ¿no? Una porción anterior y una porción posterior, como ustedes saben. La porción posterior es la que almacena las dos hormonas importantes, la hormona antidiurética y la oxitocina. Esta es la porción posterior o neurohipófisis, y la demihipófisis, la porción anterior, que es conectada por medio vascular, o sea, el sistema portal. En cambio, acá son las neuronas, ¿no? Que parten de acá de los núcleos hipotalámicos, ¿no? Y los axones terminan a nivel de la neurohipófisis. Entonces, vamos a hablar sobre estas dos hormonas, la oxitocina y la hormona antidiurética. Bien, acá ustedes ven otra vez nuevamente la conexión, no se olviden, y es de una resonancia magnética, se visualiza como una hiperintexinal. En la resonancia magnética esto aparece como una línea blanca en la parte posterior, ¿no? Me he traído figuras, quizás la próxima para que ustedes vean cómo se ve en una resonancia magnética la neurohipófisis, ¿no? Pero se ve como una imagen hiperintensa, ¿no? Otras neuronas hipotálamo productoras de hormonas tienen su terminación nerviosa en el neurohipófisis, es lo que acabamos de mencionar, ¿no? Y se liberan las hormonas después a la circulación. O sea, la neurohipófisis solamente almacena los productos de secreción de las neuronas que vienen del hipotálamo. Antes se creía que la neurohipófisis sintetizaba hormonas, pero eso no es así, solamente es lugar de almacén. ¿Cómo llegan las hormonas a eso? Lo que vamos a ver en un momento. Las neuronas de dos núcleos hipotalámicos son importantes acá, el supraóptico y el paraventricular. Y de ahí salen los axones, ¿no? Y esos axones terminan en donde, en la hipófisis posterior. Y de ahí tienen que salir pues las dos hormonas, la hormona antidiurética y la oxitocina, que migran desde el soma de las terminaciones axónicas en la neurohipófisis y migran a través de los axones, a través de estas glucoproteínas, las neurofisinas. Eso es muy importante que recuerden, esto fue pregunta de ENAM, recuerdo, en uno de los exámenes, ¿no? ¿Cómo se llama la sustancia que transporta o que acompaña la migración del ADH y la oxitocina desde los núcleos supraópticos para ventricular hacia la neurohipófisis? La neurofisina. Inclusive hay defectos genéticos que impiden la producción de neurofisina y eso ocasiona pues trastornos en la secreción de estas hormonas. Y acá ustedes lo pueden ver, siempre una hormona tiene su molécula primitiva, en este caso es una prohormona, que en el aparato de Golgi ya se va estructurando y finalmente se va, digamos, produciendo los glándulos con los glándulos secretorios, ¿no? Con las hormonas que son liberadas, ¿no? Hacia el exterior, ¿no? Entonces, esto implica pues una codificación genética, ¿no? En la cual esta codificación pues permite la síntesis de esta prohormona en el retículo endoplástico inicialmente, ¿no? El papel importante acá es de las copeptinas, ¿no? Estas copeptinas que también ayudan a circular digamos, a estas hormonas, a esta hormona antidiurética. Y miren, ¿cómo es esquemáticamente el ingreso de la hormona antidiurética? Acá está la hormona antidiurética que viene por sangre, ¿no? Y va a actuar sobre sus órganos blancos que tienen que tener el receptor. Yo les dije que tenía que haber un receptor en cada hormona, ¿no? Entonces, este esquema nos señala cómo actúa la hormona antidiurética o vasopresina en su receptor que está en el túbulo contorneado distal, en el túbulo colector, ¿no? Son dos sitios donde se encuentra el receptor de la vasopresina o de la hormona antidiurética. Esta se liga a su receptor y miren cómo acá se cumple el sistema mensajero que implica a este grupo de hormonas a través de la proteína G, donde se desliga la subunidad alfa y activa la adenilciclasa para que el ATP se convierta en AMP cíclico y esto active una fosfokinasa, ¿no? Que va a convertir o va a activar por medio de la fosforilación una acuoporina. La acuoporina 2 es la sustancia que se va a activar fosforilando. Miren qué importancia tiene el fósforo en la activación de sustancias a nivel de la célula. Y esta pues se activa y se almacena en una especie de endosomas que se acumulan estas acuoporinas. En su momento salen hacia la superficie luminal
donde gracias a su presencia permiten el ingreso de agua a través de estas acuoporinas 2. Hay acuoporina 1, acuoporina 2, 3, pero acá en este sistema tubular el que cobra mayor importancia para la vasopresina es la acuoporina 2. Entonces el agua ingresa a través de la acuoporina 2, ¿no?, gracias a esta serie de reacciones, ¿no?, que son precipitadas por la unión de la hormona antidiurética con su receptor. Entonces, y así permite la absorción de agua. Entonces, el primer efecto de la hormona antidiurética es la estimulación de la absorción de agua, ¿no? Entonces quiere decir que la hormona antidiurética se debe secretar ante estímulos que reflejen o evidencien que el organismo requiere agua. Entonces, ¿cuáles serán esos estímulos? Cuando uno tiene sed, mejor dicho, ¿por qué se estimula la sed, la necesidad de agua, que ingrese agua al organismo? Cuando la osmolaridad está aumentada, por ejemplo, en sangre. Cuando la osmolaridad está aumentada en sangre, ¿no?, se libera la ADH para hacer esta secuencia y permitir el ingreso de agua, y el agua entra al lado intravascular y diluye y baja la osmolaridad, ¿no? Entonces, estos son mecanismos que juegan un rol importante, la osmolaridad en sangre. Si la osmolaridad está aumentada, entonces la ADH se estimula. Si la osmolaridad está disminuida, la ADH se inhibe, ¿no? Entonces, la osmolaridad tiene que ser un estímulo importante de la hormona antidiurética. Y recuerden cómo es todo esto a través de su unión del receptor y la famosa proteína G. Recuerden, esta es la famosa proteína G que se desliga de la unidad. Bien, acá también tienen otro esquema. Como yo le dije la vez pasada, la repetición de esquemas tiene por objetivo no aburrirlos, sino que tengan ustedes una manera práctica de poner, pues, digamos, en el 1, ¿no? Acá está el 1, ¿no?, es la unión del ADH con su receptor, ¿no? En el 2 es la activación de la proteína G. Entonces, es ese, perdón, acá el 2, ¿no?, es la unión con el receptor, es la unión, la activación de la proteína G, se desliga la unidad alfa, aumenta el AMP cíclico. Ya saben que el AMP cíclico aumenta porque se estimula la enzima. ¿Cómo se llama la enzima? La nilciclasa, el sistema de nilciclasa, ¿no? 4, incrementa la proteína quinasa, ¿no? Entonces esta proteína quinasa se incrementa. 5, fosforilación de acuoporinas, ¿no? Importante la fosforilación como mecanismo de activación de la acuoporina 2, ¿no?, e inserción en la membrana celular luego que está acumulada, ¿no? 6 es aumento de la expresión de los genes de acuoporina, porque también esta proteína quinasa no solamente activa, sino que permite la codificación, la síntesis de acuoporina. No solamente la activa, ojo, sino también provoca su síntesis, estimula la síntesis de acuoporina 2. Y finalmente 7, la reabsorción de agua gracias a que la acuoporina se ubica en la membrana y permite, ¿no?, gracias a su apertura central, permite el ingreso de agua. El agua 8 es removido hacia el intersticio. ¿Okay? Acá está el agua, sale, y la acuoporina 2 permite la entrada. Entra al medio intracelular, y la acuoporina 3 es la que permite la salida hacia el intersticio, ¿no? Esta es la acuoporina 3. La acuoporina 4 es menos importante, pero acá el papel importante es de la acuoporina 2 y la acuoporina 3. ¿De acuerdo? Entonces, un esquema para que ustedes tengan bien claro cómo es el mecanismo de la hormona antidiurética o vasopresina. ¿Ya está? ¿Cuáles son? Como una manera comparativa, inclusive con la oxitocina, ¿no? La vasopresina, hormona antidiurética, ¿no? La hormona antidiurética estimula la retención de agua, o sea, estimula la reabsorción de agua. Si estimula la reabsorción de agua, por supuesto que reduce la diuresis, es su efecto principal, ¿no? Por ejemplo, en el hospital hay muchos pacientes que son operados por tumores cerebrales. En las salas de neurocirugía, en los de niños, de las 24 camas de neurocirugía, todos son tumores, 22 tumores. Y lamentablemente, cuando sacan los tumores, afectan la hipófisis. Y al afectar la hipófisis, una de las hormonas que se afecta es la ADH. Entonces, cuando no se produce ADH, ¿qué pasará con la diuresis? Aumenta. ¿Cómo se llama? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿no? O sea, si la diuresis aumenta en volumen, ¿cómo se llama eso?
¿Cómo se llama? Poliuria, ¿no? Entonces, la poliuria en este caso será, digamos, osmótica o acuosa. ¿Osmótica o acuosa? Acuosa, porque es pura agua. ¿Cuándo es osmótica? Por ejemplo, cuando la glucosa no se reabsorbe en el lumen urinario, ¿no? Y jala agua. Esa es diuresis que aumenta el volumen urinario. Esa es diuresis osmótica. ¿Ok? En cambio, cuando es más al predominio solvente, esa es diuresis acuosa. Entonces, tienen que diferenciar dos tipos de diuresis acuosa, que es la que cuando falta la ADH, o la diuresis osmótica que ocurre en otro tipo de poliuria, ¿no? Recuerden que esto fue identificado por los griegos, ¿no? Por las personas que orinaban mucho, ¿no? Entonces, los griegos, claro, que era más frecuente, no era tan frecuente la diabetes, pero había un individuo que orinaba y los griegos probaban la orina, ¿no? Entonces decían, mellitus, de ahí sale diabetes mellitus, porque diabetes significa sifón, el sifón urinario, ¿no? Y cuando el otro probaba la orina y decía insípidos, entonces viene diabetes insípida, ¿no? Diabetes insípido de la deficiencia de ADH. Entonces el ADH tiene que ver con la retención de agua y por lo tanto afecta la diuresis, que es el efecto principal de la hormona antidiurética. ¿Sí? Pero además la ADH tiene un efecto vasoconstrictor. La ADH también tiene un efecto vasoconstrictor. Esto es otro efecto importante de la hormona antidiurética. ¿Ya? Por eso es que cuando hay vasodilatación o hay hipovolemia, la ADH también puede estimularse, ¿no? La ADH también puede estimularse. Con respecto a la oxitocina, hay una serie de teorías al comienzo de sus efectos en cuanto al parto, sobre todo, ¿no? Pero es indudable que estimula la contracción durante el parto, la oxitocina. El problema es cómo se inicia esto, ¿no? No se sabe muy exactamente los mecanismos, ¿no? Pero ahí está, estimula la contracción durante el parto. Y esto es provocado, ¿no? Cuanto más se dilata la vagina, más se secreta la oxitocina. Ese es un reflejo, utilizan el reflejo de Ferguson, que utilizan los ginecólogos, ¿no? Cuando están en pleno proceso de parto, lo que a veces hacen, bajan la vagina así, como dilatando, y eso provoca que la oxitocina se libere y contraiga más la masa uterina y comience el trabajo de parto, o sea, se acelere el trabajo de parto, ¿no? Eso se llama reflejo de Ferguson. La dilatación de la vagina estimula la secreción de oxitocina. Pero a la vez, no solamente estimula la contracción durante el parto, sino también los conductos galactóforos tienen células mioepiteliales. Por lo tanto, si son mioepiteliales, se contraen. Y en esas células mioepiteliales hay receptores de oxitocina. Entonces, una manera de secretar la oxitocina es estimulando estas células mioepiteliales. Por eso que al succionar se libera más oxitocina y esto estimula las células mioepiteliales. Están receptores también, ¿no? Entonces, y eso provoca la eyección de la leche. Y lo interesante es la correlación de esta contracción con esta contracción. ¿Por qué? Porque la mujer cuando da a luz, si comienza a dar lactancia, ¿no? Una mujer aguerrida que comienza a dar lactancia, apenas sale el niño, ¿no? Ni bien sale el niño, lo pone en el pecho. Esa succión no solamente le va a favorecer al niño, sino que al succionar va a liberar oxitocina que le va a ayudar a que salga la leche, pero oxitocina también que le va a ayudar a involucionar el útero que estaba dilatado. Entonces, por eso es importante que la mujer permita. Por ejemplo, las mujeres que, ay no, que mi seno será malo, ¿verdad? Que por acá, que no quieren dar leche, de repente pasan con la folia, entonces no reciben esto. No involuciona rápido esto y vienen los sangrados o las irregularidades menstruales posteriormente en el periodo y en el puerperio, ¿no? Entonces, esta es la vasopresina y esta es la oxitocina. ¿Preguntas ahí? Bien, acá está lo que decíamos, la infección del cervix durante el parto o la succión del pezón durante la lactancia estimulan el núcleo paraventricular, que es donde se produce la oxitocina. Y la oxitocina estimula las contracciones uterinas para llevar a cabo el trabajo de parto y la contracción de las células epiteliales en la mama por eyección de la leche materna. Recuerden que acá la leche materna, por supuesto, se va, bueno, acá no hay nada que discutir en el peso, ¿no? Entonces, la leche materna se va produciendo por la prolactina. Pero ¿quién facilita la eyección? La oxitocina. Entonces, se produce leche materna. Pero esa leche materna, que es producida por la prolactina, esa es la regulación endocrina de la glándula mamária. Pero conforme va prolongándose la lactancia,
la glándula mamaria ya va a ser sujeta de una regulación autocrina. ¿En qué consiste esa regulación autocrina? Significa que el niño tiene que sacar la grasa última que está en la leche. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir llenarse otra vez la mama de leche. Ustedes saben muy bien, las mamás, ¿no? La mala técnica de lactancia hace que el bebé no saque la leche, ¿no? Y al no sacar la leche, la mama no vacía y no saca la grasa. ¿Y por qué es importante sacar la grasa que se encuentra en la parte más profunda de las glándulas? Es porque dentro de esa grasa existe una sustancia que se llama sustancia inhibidora de la producción de leche. Entonces, miren cómo es la fisiología. El bebé le conviene sacar la grasa. ¿Por qué? Porque sacando la grasa se llena más. Y así no joroban hasta después de 2 horas y media. ¿No es cierto? La mamá contenta, feliz. Si no saca la leche, entonces no saca la sustancia inhibidora de producción de leche. Entonces queda ahí. La mama no se llena. El bebé tampoco. Y a la media hora, otra vez. ¿Entienden? Hagan cuenta esta figura, ¿no? La mamá le da con miedo, ¿no? Con miedo. El bebé, y como su tasa metabólica basal es elevadísima a esa edad, el bebé se acurruca. Y rápidamente duerme. Entonces lo que está así, está succionando, de repente comienza a hacer así. Y una vez que entra en sueño, ya no lo deja. Entonces el bebé lo agarran así y lo ponen en la cuna. Porque ya creen que es un santo. Pero apenas la mamá va por un costado, 15 minutos pasa y el bebé, ¡oh! No le comienza a llorar. ¿Por qué? Porque el bebé se da cuenta que no está lleno. Entonces, y la mamá le da otra vez. Y la mamá se cansa. Toda la mamá se cansa. Cada media hora. Imagínense. Cada hora. Imagínense. La mamá se cansa. Oh, que tú tienes la culpa, no, que tú eres una mala madre. La sustancia inhibidora de la producción de leche. Entonces queda ahí. La mamá no se llena. El bebé tampoco. Y a la media hora, otra vez. ¿Entienden? Hagan cuenta esta figura. La mamá le da con miedo. Con miedo. El bebé. Y como su tasa metabólica basal es elevadísima a esa edad, el bebé se acurruca. Entonces lo que está así, está succionando, a veces le comienza a hacer así. Y una vez que entra en sueño, ya no lo deja. Entonces el bebé lo agarran así y lo ponen en la cuna. Y ya tiene que ir usando. Pero apenas la mamá va por un costado, 15 minutos pasa y el bebé, ¡oh! No comienza a llorar. ¿Por qué? Porque el bebé se da cuenta que no está lleno. Entonces, y la mamá le da otra vez. Y la mamá se cansa. Toda la mamá se cansa. Cada media hora. Imagínense. Cada hora. Imagínense. La mamá se cansa. Uy, que tiene la culpa, ¿no? Que fue una mala madre. Viene la suegra, se mete. Es caramba. Entonces, ¿cuál es cómo uno respeta la fisiología de la lactancia? Si el bebé saca la leche materna y saca esa grasa, el bebé dice, el bebé se queda chico. ¿No? Y la mama se queda sin esa sustancia, sin grasa, y la mama se llena. Entonces, por eso es que cuando ustedes me digan, no tengo leche, no existe mujer que no tenga leche. Salvo, hasta las desnutridas tienen leche. Las desnutridas tienen leche, bajará su volumen, tiene baja volumen, pero no calidad de la leche. No baja calidad, o sea, hasta las desnutridas. Está en controversia de la madre con VIH, no es que es personalmente, pero no tenga leche, digamos, es imposible, ¿no? Entonces, de esa manera la glándula mamaria mantiene volumen. ¿Pero qué mantiene la prolongación de la leche materna? Esa regulación autocrina que tiene la glándula mamaria con esa sustancia inhibidora de la producción de leche. Ya no depende de la prolactina, sino depende de la misma glándula mamaria. ¿Y quién hace trabajar la glándula mamaria? El bebé con la succión, así que le saca la sustancia inhibidora de la producción de leche. Entonces, así se mantiene la sustancia materna. Y ustedes ven a veces que el niño es buen lactador, la madre es buena lactadora, los dos conjugan muy bien y el niño bueno, ¿no? Es Michelin, ¿no? No Michelin. Bien, ahora, hay una glándula que también está mencionada como importante, esta glándula pineal, ¿no? Es pequeña, ¿no? Y está ubicada cerca del centro del cerebro. Tiene células sensibles a la luz, ¿no? Y
esta se muestra que secreta una hormona que se llama melatonina en forma rítmica, con valores máximos durante la noche y una rápida caída durante el día. La exposición a la luz durante el ciclo de la oscuridad interrumpe la producción de melatonina, por eso que esto era una hormona que tiene que ver con el ciclo vigilia-sueño, ¿no? Muchos trastornos del sueño tienen que ver con esto. No se comprende muy bien los mecanismos de la melatonina. Se le ha atribuido también mucho aspecto con el mantenimiento de la juventud, porque el ser humano siempre busca mantenerse joven. El ser humano es así, siempre ha querido mantenerse joven, ¿no? Y en las hormonas han visto una fuente de alternativas, ¿no? La melatonina es uno, la hormona de crecimiento es otro, ¿no? Que algunas personas se colocan, no estoy diciendo adultos, ¿no? Con todos sus riesgos. Pero la melatonina es una hormona que no podíamos mencionar, que se produce en la glándula pineal. Ahora, hay otras secreciones endocrinas, ¿no? El riñón, la renina, ¿no? Eso lo vamos a ver en la clase, como es el sistema renina-angiotensina, la eritropoyetina, el corazón, ¿no? El péptido arterial natriurético, ¿no? El intestino, las hormonas intestinales, que es visto con el profesor Martínez, ¿no? Y dentro de estas hormonas, este es otro ejemplo como si uno respeta la fisiología del cuerpo, uno puede hacer que el cuerpo funcione bien. O sea, el trabajo del ser humano es buscar un funcionamiento perfecto de su cuerpo. Y ese trabajo tiene que ver mucho con actitudes. Por ejemplo, ¿cómo es que durante la alimentación se elevan las hormonas de la saciedad, que son parte de las hormonas gastrointestinales también? Y con el fenómeno de masticación. Debe haber una correlación entre la masticación y la gastrificación. Y muchas de ellas tienen que ver con la proliferación del tejido intestinal. El hígado produce esta hormona. Ya lo hemos visto, la hormona de crecimiento estimula la producción del factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1 en el hígado. Entonces, y esto es un mayor mediador. El mediador influye sobre el crecimiento de los huesos. Pero recuerden que la hormona de crecimiento también puede ir de frente al condrocito y estimular la producción de IGF-1. La IGF-1 se produce en la mayor parte de los tejidos, especialmente donde son tejidos proliferativos. Esta es la hormona que está ligada probablemente en algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, cuando tienen cáncer de próstata, dicen no coma mucha proteína. ¿Por qué? Porque el exceso de proteína hace que el hígado produzca más IGF-1 y la IGF-1 es más proliferativa. O sea, la IGF-1 hay que estimularla, pero no hay exageración porque puede proliferar más de lo mismo. Y el otro tejido que es no menos importante, que ya lo hemos revisado, es el tejido adiposo, con la leptina, la hormona de la saciedad y la resistina, que normalmente se secreta en pequeñas cantidades, pero que tiene que ver que en momentos importantes de la vida, pues permita una distribución, ¿no? De la acción, gracias a la acción de la insulina, una distribución de los nutrientes hacia los tejidos que requieran más en determinado momento de la vida, como sucede en la pubertad, y eso lo vamos a ver. Bien, esto ya lo hemos revisado, ¿no? Acá solamente para recordarles que el estómago no solamente produce pues las componentes de la secreción gástrica, sino produce la secreción hormonal, ¿no? La gastrina, la orestatina, que no me han contestado, y pensé que esa era la pregunta más fácil que puedo hacer. No me pidan algo más fácil. Esa es la pregunta más fácil, y varios no me contestaron. Repetido, la orestatina, una de las preguntas, ¿no? La grelina y la gastrina. No se olviden de esto. Las hormonas del páncreas también lo hemos comentado, que es un grupo hormonal, parte de la porción endocrina del páncreas. Recuerden los islotes de Langerhans, las células alfa, el glucagón. El glucagón es hormona hiperglicemiante. La célula beta, insulina, hormona hipo, ¿no? Las células gamma, el polipéptido pancreático, y la somatostatina, que lo hemos revisado ahora, es ¿qué cosa hace la somatostatina con respecto a la hormona de crecimiento? La inhibe, muy bien. Recuerden que esta va a permitir la inhibición y va a antagonizar la acción de la GHRH, que es la hormona liberadora, ¿no? La hormona liberadora y la somatostatina. Si hay más somatostatina, no se libera la GHRH. Y recuerden que
esto va en tonos, ¿no? Cuando se eleva, no se produce GHRH. Cuando baja, se produce GHRH. O sea, los tonos de la somatostatina son los que permiten la liberación de la GHRH y por lo tanto la liberación de hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que una de las partes que hay gran dificultad para entender con respecto a hormonas es la manera como coordinan, cómo regulan, ¿no? Cómo interaccionan entre ellas. Bueno, y la porción exocrina, que no es tema en este momento de los socios pancreáticos, ¿no? Y miren, el músculo también cumple un rol hormonal. El músculo también produce iricina, es otra hormona, la iricina, producida en el miocito, ¿no? Y esto es provocado, el gran estímulo de la producción de iricina es el ejercicio. Y esto hace pues que la iricina salga a circulación, ¿no? Vaya a las células grasas blancas, tejido adiposo blanco, y produzca calor, y esto permita que se mantenga. Es un circuito cerrado con respecto a la iricina. La iricina es una hormona que permite el balance energético y así facilita la contracción muscular en el músculo. Y esto es simplemente especificado por el ejercicio. La producción de iricina se hace más elevada, por ejemplo, en deportistas. ¿Por qué? Porque hay más trabajo muscular y por lo tanto la producción de iricina es más eficiente. Entonces la parte de regulación la vamos a ver en un momento. Ya. Ahora, vamos a revisar ahora, lo que quiero es, entonces, si tenemos acá el hipotálamo y acá la hipófisis, y esta es la tiroides, ¿cuál es la liberina que se secreta en el hipotálamo respecto a la tiroides? ¿Cuál es? La TRH, ¿no es cierto? La TRH va a la hipófisis para que secrete ¿qué cosa? TSH. Y la TSH provoca la liberación de dos formas de hormona tiroidea, la T4 y la T3. Ya vamos a ver que en la formación de las hormonas tiroideas cumple un papel importante el yodo. Pero acá el ejemplo es lo siguiente: si las hormonas tiroideas están disminuidas, ¿qué pasa con la TRH? ¿Qué pasa con la TRH? Aumenta. ¿Ah? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Qué pasa con la TSH? ¿Aumenta o disminuye? ¿Disminuye? ¿Ah? Aumenta la TSH. Y eso trata de normalizar las hormonas tiroideas. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, en esa situación que trata de normalizar las hormonas tiroideas, ustedes en los exámenes hormonales, ¿qué tendrán? Tendrán una T4 normal y tendrán una TSH elevada. ¿No es cierto? ¿Está bien? Entonces, pero ustedes, cuando ven esto, ustedes van a ver estos resultados en sangre. Entonces ustedes inmediatamente van a producir esto. ¿La tiroides está funcionando? ¿Está produciendo hormona la tiroides? Sí. ¿Está produciendo o no está produciendo? Sí. Ya, está produciendo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿está produciendo? ¿Está funcionando normalmente? ¿Está funcionando normalmente? Sí. No, o sea, ¿está funcionando normalmente o está requiriendo una ayuda? No está funcionando bien. Miren, esto está normal, pero ¿a costa de qué? Ahora, vamos a adelantarnos un poco más. Si esto está normal y esto está elevado, ¿cómo bajo esto? Porque es diferente a que yo tenga el otro escenario. Miren, T4 baja y TSH elevado. ¿De acuerdo? Ahí está, un escenario. ¿De acuerdo? Y tengo otro escenario todavía, miren. T4 baja y TSH baja. ¿Ah? Y tengo otro escenario todavía, miren. T4 puede estar elevado, ¿no? La TSH puede estar suprimida. Ustedes, esto es lo que tienen que interpretar.
Pero esto se interpreta conociendo el mecanismo de retroalimentación hormonal. Entonces yo les pregunto, la T4 libre baja y la TSH baja, ¿qué significa? ¿Por qué no se está produciendo? ¿Se está produciendo hormonas o no? No. ¿Por qué no se está produciendo hormonas? Porque la TSH está baja. ¿Dónde se produce la TSH? Entonces ustedes como médicos más adelante se van a preguntar, entonces ¿qué pasa en la hipófisis? ¿De acuerdo? Segundo ejemplo, la T4 está baja y la TSH está elevada. ¿Se están produciendo hormonas? No. ¿Y por qué no se, y como consecuencia que no se produce, quién se eleva? ¿Dónde está la alteración? ¿Está en la hipófisis o está en la tiroides? Este examen sugiere que el problema está acá. Este examen de acá sugiere que el problema está por acá. ¿De acuerdo? Y el otro es que esta situación es simplemente una situación de compensación, porque recuerden que el organismo humano tiende a compensar. ¿Y esta? ¿Esta está normal o está aumentada o disminuida? Está aumentada. ¿Y por qué está la TSH disminuida? Por el mismo efecto de la retroalimentación, o sea, el exceso de hormonas tiroideas suprime la TSH. ¿Está claro? Entonces miren, ¿y acá dónde está la alteración? No. En la tiroides. Porque está el exceso está subiendo la TSH. Y miren cómo se vuelve esto complejo en esta situación. Miren, la T4 baja, TSH elevada, no, yo le he puesto lo otro. La TRH estará elevado o disminuido. Elevado. Y la TRH tiene que ver con la prolactina. ¿La prolactina estará elevada o no? Sí, está elevada. ¿Y la prolactina tiene que ver con qué? ¿Con la secreción de qué? De leche. ¿No es cierto? ¿Está bien? Entonces, ¿ustedes qué van a tener? Si es mujercita, por supuesto, van a tener que estar secretando leche. ¿No? Entonces, estos son los mecanismos que a veces uno encuentra problemas que el alumno ocurre, ¿no? Este es un ejemplo. ¿Alguna pregunta acá? Ahora, lo mismo hacemos con los otros ejes, que lo vamos a volver a repetir. Ya, ahora, el otro eje. ¿Cuál es el otro eje? El otro eje es con la suprarrenal. ¿Cómo se llama la hormona de la suprarrenal acá en el hipotálamo? CRH, ¿no es cierto? La hormona córtico-liberina, liberadora de corticotrofina, ¿no es cierto? Esta va a la hipófisis y el hipófisis produce ¿qué cosa? Inicialmente está el, ¿cómo se llama? POM. ¿Qué significa POM? Pro-opiomelanocortina, que es una molécula grande, donde no solamente está la ACTH, porque parte de la ACTH está acá. Entonces acá ponemos ACTH. Y la ACTH estimula la producción de cortisol. Fundamentalmente de cortisol. ¿Ok? Pero recuerden que acá hay 3 capas. ¿Se acuerdan cuántas capas tiene la suprarrenal? ¿Cuáles son las capas de la suprarrenal? Glomerular, ¿qué más? Fascicular y reticular, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el cortisol se produce en qué capa? Porque el cortisol es un grupo hormonal, porque acá también se produce ¿qué cosa? Aldosterona, ¿no? Aldosterona. Y acá se produce ¿qué más? Andrógenos. Andrógenos. Esto es muy importante. Recuerden que las mujeres producen andrógenos también. Cuando un hombre, una mujer entra a la pubertad, se despiertan 2 glándulas, las suprarrenales y las gónadas. Las suprarrenales producen andrógenos y eso es responsable del vello púbico, del vello axilar, del olor, del hedor que tiene el axilar a unas niñas o niños. Y por supuesto el testículo y el ovario producen sus hormonas respectivas y dan las otras características femeninas o masculinas. ¿De acuerdo? Pero acá los andrógenos cumplen un rol muy importante. Pero ¿quién es el que lleva la batuta en la regulación? El ACTH. La intención del ACTH es esta, el cortisol. Lógicamente, al estimular el cortisol, se estimula los andrógenos. Y en menor cuantía esta, la aldosterona. ¿Por qué? Porque la aldosterona tiene otro sistema de regulación.
La aldosterona es estimulada por la angiotensina 2. La angiotensina 2 viene de la angiotensina 1. Y la angiotensina 1 viene de la formación del angiotensinógeno. ¿Y el angiotensinógeno en qué órgano se produce? ¿En qué órgano? En el hígado. ¿Y quién favorece la formación del angiotensinógeno y angiotensina? Renina. Es la renina. Por eso es que este se llama renina, angiotensina, aldosterona. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, acá ustedes tienen que comprender, ¿y por qué lo hago así? Para que ustedes vean la importancia de esto. El eje hipotálamo hipófisis suprarrenal es importante, pero aparte la suprarrenal tiene otro mecanismo de regulación que tiene que ver con la aldosterona. Ahora yo les pregunto, bajo ese esquema, miren, bajo ese esquema, si está afectada la suprarrenal, ¿se afecta el andrógeno? ¿Se afecta el cortisol? ¿Se afecta la aldosterona? Sí. Ya, ok. La otra pregunta. Si la alteración está acá o acá, ¿se afecta el cortisol? ¿Sí? ¿Se afecta el cortisol o no? Sí, claro. ¿Se afecta la aldosterona? No se afecta la aldosterona. ¿Por qué? Porque la aldosterona tiene otro sistema de regulación. Y eso explica por qué cuando hay el problema acá en la suprarrenal, ¿no? Acá mismo en la suprarrenal hay trastornos hidroelectrolitos. O sea, ¿por qué? Porque la aldosterona tiene que ver con la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio. Cuando el mal está acá, la alteración está acá, entonces lo que se altera solamente es el cortisol, porque la aldosterona sigue produciendo. Miren la gran diferencia. ¿Y cómo se comprende esa diferencia? Recordando los mecanismos de regulación. Todos los mecanismos de regulación. ¿Está claro? Esto lo vamos a volver a repetir. Porque esto se puede traducir en preguntas. ¿No es cierto? Varios escenarios. Varias preguntas que hacer. Me queda corto. Y lo mismo sucede acá. Acá. Este es el hipotálamo, hipófisis y testículo. ¿No? Entonces, acá, ¿qué se eleva acá? La GNRH, eso ya lo hemos dicho. Y se eleva en pulsos, ¿no? Así. Y estos pulsos son mayores en la noche. Para que vean que todo lo que se hace en la noche es más importante. Entonces, la GNRH en pulsos estimula la producción de las gonadotrofinas, la FSH y la LH. Y esto, por supuesto, tiene su efecto en el testículo, especialmente la LH, a nivel de la célula de Leydig, para producir ¿qué cosa? Si el testículo no funciona, no produce testosterona. Y si no se produce testosterona, ¿cómo está la GNRH? Elevada. ¿Y cómo está la FSH y LH? Elevada. Si la testosterona se produce en exceso, será por el contrario la GNRH disminuida y la FSH y LH disminuida. ¿No? O sea, este es el sistema de retroalimentación también con respecto al eje hipotálamo, hipófisis y testículo. ¿De acuerdo? Y con respecto a este otro esquema, es hipotálamo. Este es otro esquema que sale de los sistemas originales, habituales. Este es el hipotálamo con respecto a la hormona de crecimiento. Acá que se libera la somatostatina, ¿no? La somatostatina por un lado y la GHRH por otro lado. ¿No es cierto? Los tonos de la somatostatina son los que activan o inhiben la GRH. Si se eleva el tono, inhibe la GHRH. Cuando baja el tono, se libera la GHRH. ¿No? O sea, ¿quién es el que dirige esta coordinación? Es la somatostatina. Entonces, este estímulo llega acá y este produce ¿qué cosa? Hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento en el hígado produce ¿qué cosa? La IGF-1. Y la IGF-1 va al condrocito donde estimula el crecimiento o la elongación ósea, ¿no? La proliferación de osteocitos, ¿no? Entonces, acá recuerden que el osteocito también produce una hormona
¿no? El leucocito también regula su aporte de fósforo, que produce el factor de crecimiento de fibroblastos acá en el condrocito, que es una hormona fosfaturiante, ¿no? O sea, eso permite también regular la entrada o salida de fósforo, ¿no?, del organismo. Entonces, pero esto llega acá y esto estimula el crecimiento. Ahora, la hormona de crecimiento también puede actuar directamente en el hueso, ¿no? Entonces, si hay exceso de IGF-1, ¿cómo estará la GHRH? ¿No? Si hay exceso de IGF-1, ¿cómo estará la somatostatina? Aumentada. Muy bien. Si hay exceso de IGF-1, ¿cómo está la GH? ¿Ah? ¿Aumentada o disminuida? Si está aumentada la IGF-1, está disminuida, ¿cierto? Entonces, acá ustedes también pueden ver cómo hay esta relación, pero ya más allá de un simple órgano como puede ser una gónada o la suprarrenal, sino que llega a otros tejidos, en el caso del hueso. Ahora, es interesante acá ver que el crecimiento que provoca la IGF-1 es en base a la cantidad de cartílago de crecimiento que tiene el niño. Y el cartílago de crecimiento está lleno de condrocitos, por eso que hay elongación de hueso. Porque lo que tiene el receptor de IGF-1 es el condrocito, no el osteocito. Entonces, y el condrocito está en el cartílago. Por eso que el hueso se elonga mientras haya cartílago. Pero el que hace cerrar el cartílago, ¿quién es el que hace cerrar el cartílago? Imagínense, ¿quién es? ¿Qué es esto? El ovario. Estrógenos. Los estrógenos también colaboran con la proliferación de condrocitos, pero lo cierran el cartílago. En cambio, el testículo produce ¿qué cosa? Testosterona, y la testosterona también colabora, pero dentro del tejido óseo la testosterona se convierte en estrógenos, ¿no? Este fenómeno de aromatización, y ahí se cierra el hueso. Por eso es que el varón puede crecer un tiempo más que la mujer. Por eso que la mujer se queda antes, porque los estrógenos cierran prematuramente los cartílagos. Entonces, estas interacciones son las que ustedes tienen que recordar para poder fijar bien algunos conceptos en la regulación hormonal. Ahora, yo les he hablado de ejes, pero recuerden que hay un eje también horizontal, y eso lo hemos revisado con todas las hormonas. Recuerden, cuando la glucosa se eleva, la insulina, la glucosa baja, la insulina baja. Cuando el calcio baja, la PTH sube o baja. ¿Qué cosa es la PTH? Sube o baja. Cuando el calcio baja, sube. Y el calcitriol, cuando baja el calcio, el calcitriol, ¿cómo se pone? Sube o baja el calcitriol. ¿Ah? Si el calcio está bajo, el calcitriol sube o baja. No, ¿cómo va a bajar el calcitriol? El calcitriol también es hipercalcemiante. Recuerden, el calcitriol tiene 3 órganos blancos. El calcitriol tiene en el intestino, estimula la secreción de la proteína ligadora de calcio. En el hueso, activa el osteoclasto, la actividad y el número de osteoclastos. Y en el riñón, también favorece la reabsorción tubular de calcio. Tiene 3 efectos el calcitriol. Por eso es una hormona hipercalcemiante. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Y ahí en el eje de que hablamos hipófisis con el tiroides, ¿por qué no mencionar la T3? Ya, muy buena pregunta. La T4, al subir la T4, corre el riesgo que aumente la T3. ¿Por qué? Cuando se dice producción de hormonas tiroideas, el 75% es T4. Cuando se produce la hormona tiroideas. El 25% es T3. ¿Ok? Entonces, ¿quién tiene vida media más prolongada? La T4. ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Cuál es la forma activa de la hormona tiroidea? ¿La T4 o T3? T3. Ahora, ¿y por qué entonces si es la T3 la forma activa, por qué la glándula produce más T4? Esa es la otra pregunta. Y la respuesta es porque es una manera de regular la llegada de T3 al órgano blanco. Porque si el organismo necesita más T3, la T4 circulante se convierte en T3. No sé si me entienden. O sea, hay una deyodación periférica de la T4 en T3.
O sea, al final la T4 se tiene que convertir en T3 en la célula. Es más, cuando uno da tratamiento, por lógica, miren otra vez, basándose en la fisiología, por lógica, uno da T4 o T3. Si yo sé que la premisa es bien simple, ¿eh? La hormona activa es la T3, ¿ok? La hormona activa. Entonces, si es la hormona activa por lógica, yo debería dar T4 o T3. T3, ¿no? Pero sin embargo no se da T3, se da T4. ¿Por qué creen que se da T4? Porque amplía el sentido. Claro, porque el organismo regula la necesidad de conversión a T3 según su necesidad. Es más fisiológico. ¿Me puedo entender? O sea, yo le proporciono T4 y el T4 baña los tejidos y cada tejido, de acuerdo a sus necesidades, convierte ese T4 en T3. En cambio, si le doy T3, va el efecto directo. No hay regulación. Y ojo que uno quiere reemplazar la hormona que no produce la tiroides. ¿De acuerdo? La T3 es la hormona activa, es la hormona importante, pero miren, solamente se produce un 25%. Pero es la hormona metabólicamente activa. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿No hay preguntas? Ya. Entonces, el martes hacemos